Señor, vamos a orar para que sea el Señor guiando nuestra reunión. Amado Dios, te damos gracias, Padre eterno y glorioso, porque nos permites estar aquí un día más reunidos como iglesia local. Gracias por la vida de mis hermanos. Gracias, Señor, porque tú eres fiel y tú eres digno de ser alabado y de ser exaltado. Mi Dios, en esta mañana queremos pedirte, Padre eterno y glorioso, que hables a nuestras vidas como lo haces fielmente, Dios. Señor, ayúdame a exponer tu palabra correctamente. Líbrame, Señor, de caer en legalismo. Ayúdame, Señor, a caer a poder caer, de no caer en un libertinaje, Señor, de tener en poco tu palabra. Queremos exponer tu palabra fielmente, Señor, fielmente tu palabra. Queremos crecer, Señor, en gracia, en sabiduría. Señor, sé que es un mensaje que nos va a confrontar, pero sé, Señor, que es un mensaje que nos va a hacer o nos va a ayudar a crecer a la imagen de tu Hijo Jesús. Gracias, Padre, por lo que haces en nuestras vidas. Gracias por lo que haces en esta iglesia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ok, hermanos, entonces seguimos con nuestra serie Aprendiendo para Enseñar, ¿verdad? Estamos con esta serie Aprendiendo para Enseñar. Y como les he dicho, a través de este estudio, de esta serie, hemos estado aprendiendo pura doctrina, ¿verdad? Lo que hemos estado enseñando es pura doctrina. Entonces, y eso es bueno, hermanos, eso es bueno que estemos aprendiendo pura doctrina, porque es parte de tener un buen discipulado. Al estar dando buena doctrina es parte de tener un buen discipulado, y de esta manera pues estamos siendo instruidos, estamos siendo capacitados para después nosotros poder discipular a otros, ¿verdad? A otros. Entonces, en estos últimos domingos hemos entrado a estudiar los mandamientos de Dios, o el decálogo de Dios, que es conocido como estos 10 mandamientos. Y el domingo pasado comenzamos estudiando el segundo mandamiento, ¿verdad? Entonces, y hoy vamos a ver también este segundo mandamiento. Entonces, ¿cuál es el segundo mandamiento, hermanos? Deuteronomio capítulo 5, versículo del 8 al 10. No puedo detenerme o explicar mucho de lo que ya vimos el domingo pasado. Si tú te perdiste el tema, puedes entrar ahí a la página y ahí queda grabada, ¿ok? Deuteronomio capítulo 5, versículo del 8 al 10. Dice así: no harás para ti escultura, ni imagen de alguna cosa que está arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni les servirás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y que hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Hermanos, este es el segundo mandamiento. Entonces, hablábamos el domingo pasado que la Iglesia Católica Romana ha puesto el mandamiento 1 y el mandamiento 2, lo han hecho uno solo, ¿verdad? Lo han hecho uno solo, y el mandamiento número 10 lo han dividido en dos, ¿verdad? Para que así puedan tener los 10 mandamientos. Entonces nosotros veíamos a la luz de la Biblia que esto no es así. El primer mandamiento nos deja muy claro que no debemos adorar a otros dioses que no sea el único Dios verdadero. Eso queda muy claro. Pero el segundo mandamiento nos enseña cómo ese Dios verdadero debe de ser adorado. Es lo que nos está enseñando. Entonces recordemos que el contexto del segundo mandamiento es el primero. Yo no puedo separar los mandamientos. El primero nos enseña que Dios no debemos adorar a otros dioses. El segundo nos enseña cómo debemos adorar a ese Dios. El tercero nos enseña que no debemos tomar el nombre de ese Dios en vano. El cuarto nos enseña que debemos guardar el día de ese Dios verdadero, ¿verdad? Ok, entonces, hermanos, y el día de hoy
vamos a terminar este mandamiento. Sé que va a estar ahora sí muy cortito a comparación del primero, que nos llevó 5 temas. De este nada más vamos a ver 2, y espero en Dios que las preguntas y dudas que te surjan o tengan puedan ser aclaradas hoy a la luz de la Biblia, ¿verdad? Al exponer este tema. ¿Por qué vamos a concluir este tema hoy, hermanos? Porque el domingo que viene vamos a dar un tema especial sobre la Navidad, ¿verdad? Vamos a dar un tema especial sobre la Navidad, y después el próximo domingo vamos a dar un tema referente hacia dónde vamos como iglesia camino de santidad, ¿verdad? Y el próximo año hacia dónde vamos a trabajar todos juntos como iglesia. Y entonces es por ello que he decidido terminar el día de hoy con el mandato número 2. Entonces, hermanos, hemos dicho y lo hemos estado diciendo en cada uno de los temas que estamos dando, que tengamos cuidado al exponer estos mandamientos de no caer en legalismo, ¿verdad? De no caer en legalismo al ver cada uno de estos mandatos. ¿Qué es el legalismo? Es sacar la ley de Dios de su contexto original. Sacar la ley de Dios de su contexto original es atribuirle autoridad divina a leyes humanas. Hacer de las leyes humanas como si fuesen divinas. Es que Dios así lo dijo, ¿verdad? Un ejemplo de ellos es como aquellos hermanos que enseñan que las mujeres, si traen pantalón, es pecado, ¿verdad? Y algunas de ellas dicen que el Señor les permitió ir al infierno y que ahí vieron a las mujeres que usaban pantalón. Entonces eso es caer en un extremo y eso es hacer un legalismo, hermanos. Como hay hermanos que dicen que siempre los varones deben de llegar a la congregación con corbata, ¿verdad? Entonces son leyes humanas que al final las terminan haciendo divinas. Entonces, hermanos, en la mañana de hoy vamos a ver qué exige y qué prohíbe este segundo mandamiento. ¿Qué es lo que nos exige y qué es lo que nos prohíbe este segundo mandamiento? Ok, ¿qué exige el segundo mandamiento? El segundo mandamiento exige recibir, observar y guardar puras e íntegras toda aquella adoración religiosa y todas aquellas ordenanzas que Dios ha establecido en su palabra. Repito, el segundo mandamiento exige recibir, observar y guardar puras e íntegras toda aquella adoración religiosa y todas aquellas ordenanzas que Dios ha establecido en su palabra. En otras palabras, hermanos, para resumir esta respuesta, Dios exige ser adorado como Él manda. Dios exige ser adorado como Él manda. Y si Dios exige ser adorado como Él manda, entonces no es como nosotros queramos. Es como Él lo pide. No es como nosotros pensemos. Es como Él lo manda, como Él lo exige. Hermanos, y necesitamos prestar mucha atención a esto. Si nosotros decimos tener a Dios como nuestro único Dios verdadero, entonces Él nos va a exigir o Él nos demanda cómo debe de ser adorado. ¿Cómo debe de ser adorado? Y hermanos, si yo quiero entrar con esto, ¿será posible dar honor civil a las criaturas o algún símbolo patrio? ¿Se puede dar un honor civil a las criaturas o a un símbolo patrio? Mira, en Génesis capítulo 49, versículo 8, Génesis 49, 8. Génesis capítulo 49, versículo 8. Dice así: Judá, te alabarán tus hermanos,
tu mano en la cerviz de tus enemigos. Los hijos de tu padre se inclinarán a ti. Hermanos, la palabra alabarán que podemos encontrar aquí, la palabra alabarán viene de un contexto hebreo que quiere decir aclamar, ¿verdad? Aclamar. Judá, te está diciendo, Judá, tus hermanos te aclamarán. Y esta palabra aclamar es dar voces en honor y aplausos a alguien. Es dar voces de honor y aplausos a alguien. ¿Por qué pregunto esto, hermanos? Si es posible o se puede dar honor civil a algunas criaturas o a algún símbolo patrio. Porque los testigos de Jehová, no sé si sabías, pero ellos no rinden honores a la bandera. Ellos no van a rendir honores a la bandera, ni tampoco se van a meter en asuntos políticos. Ellos no participan en las votaciones como para presidentes, como para gobernadores. Ellos no van y votan, ¿verdad? Porque ellos dicen a César lo de César y a Dios lo de Dios. Entonces tampoco rinden honores a la bandera. Ellos dicen así, y lo saqué de su propia página. Dicen: los juramentos de lealtad a la bandera y los himnos nacionales muchas veces tienen expresiones donde se promete servir al país por encima de cualquier otra cosa, ¿verdad? Dicen los testigos de Jehová, también pensamos que saludar a la bandera es un acto de adoración o de idolatría, algo que la Biblia prohíbe. Algunos historiadores reconocen que las banderas son en realidad símbolos religiosos. Los cristianos se negaron a hacer sacrificios al emperador romano, lo que equivaldría hoy a negarse a saludar a la bandera. Hermanos, déjame y te digo que esto es totalmente errado. Esto es totalmente equivocado. Porque no hemos definido qué es la palabra honor. Honor lo dicen, no sé, los que van a la escuela, los que son maestros. Vamos a dar los honores a la bandera. Y cuando nosotros nos referimos a honor, esta palabra honor quiere decir vamos a dar un respeto profundo. Yo tengo un respeto profundo por mis símbolos patrios, hermano. Pero yo jamás me he postrado ante una bandera, ni le he pedido una bandera, ni le he orado una bandera. Yo le tengo un respeto a los símbolos patrios. Punto. Hasta ahí. Es lo que la Biblia me manda. Someteos a las autoridades que Dios ha establecido. Si la autoridad que Dios ha establecido, el gobierno, me pide que yo viole la palabra de Dios, es ahí donde yo ya no me someto. Es ahí donde yo me voy a negar. Porque para nosotros nuestra máxima autoridad es la palabra de Dios. Entonces, el yo cantar un himno nacional, el yo a rendirle honores a la bandera, yo no estoy ofreciéndole una adoración a la bandera. El hecho de que nosotros algunas ocasiones rindamos honor a lo mejor a algún gobernador, a algún presidente, a alguien, también no quiere decir que lo estamos adorando. Simplemente es un profundo respeto hacia la persona, ¿verdad? Un profundo respeto. Entonces, prácticamente, hermanos, esto está totalmente errado. Por eso aquí la palabra de Dios nos dice: ustedes aclamarán, Judá, tus hermanos te aclamarán, ¿verdad? No está hablando en un sentido de que le van a rendir una adoración, sino honor y aplausos a alguien. Es como cuando, y aquí está fulanito de tal y tal, bravo, bravo. Hermanos, no está rindiendo adoración a alguien, ¿verdad? No vayámonos hasta ese extremo de, no, porque al momento de yo aplaudirle, la Biblia dice que solamente los aplausos son para el Señor, en medio de la alabanza, en medio de la congregación, yo no voy a aplaudir. No está hablando de eso, hermanos. Lo que el mandamiento 2 nos está hablando es dar una verdadera adoración a nuestro Dios como Él manda. Como Él manda. Entonces, realmente podemos ver que esto está totalmente errado. Hermanos, tampoco es malo irle a un equipo de fútbol.
no es malo. Y mucho mejor si le vas a la América, pero no es malo, hermanos. De verdad, no es malo irle a un equipo de fútbol. Hermanos, lo que ya es malo, lo que ya es pecado, es irte hasta un extremo. Que muchos de ellos tienen a su equipo como un Dios y realmente le rinden adoración. Me impacta a mí, mira, yo digo que yo le voy a la América, pero dime cuántos partidos vi este año de la América. Ninguno vi. Pero, hermanos, de verdad es muy triste ver a personas que lloran en el estadio, se enojan, y hasta hay uno de ahí, ¿no? Ya, Gonzalo, tu hijo te está viendo. Pues tenía que ser del Chivas, o sea, llorando ahí y esto y lo otro. Hermanos, eso no es lo malo, aunque sí yo he escuchado algunas porras que cantan y te doy mi vida y te doy mi corazón y aguas, hermanos. Eso sí ya es caer en una idolatría. Caer en idolatría, hermanos, a tal punto de que dejes de congregarte por ver un partido de fútbol, que dejes de congregarte por ir a jugar un partido de fútbol. Aguas, hermanos, ¿cuál es tu Dios? Dice un pensador, dice un pastor, no, dime qué es lo que piensas y te diré quién es tu Dios. ¿Qué es lo que está en tu mente? ¿Qué es lo que pasa por tu mente? ¿Qué es lo que hablas todo el tiempo? Siempre que te juntas con alguien, ¿es hablar de fútbol? Cuidado, o sea, no está mal, repito, no está mal ir a un equipo de fútbol, no está mal que vayas al estadio, no está mal que te goces cuando anotan un gol, no está mal. Pero cuidado, ¿verdad? Cuidado de brincar ese extremo. Primero de Corintios capítulo 6, versículo 12. Primera de Corintios 6, 12. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas me convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar por ninguna. Primera de Corintios 6, 12, ¿verdad? Yo no me dejaré dominar por ninguna. Entonces, hermanos, darle honor a la bandera, darle honor a alguna criatura, no es pecado, porque yo no estoy rindiéndole una adoración, porque cuando hablamos de adoración es darle una reverencia que solamente se le puede dar a nuestro Dios, ¿verdad? Entonces, hermanos, el culto divino o la adoración divina solamente debe ser a Dios. Nuestro culto divino o la adoración divina solamente debe ser a Dios. ¿Qué hacemos los domingos en la mañana? Venimos a dar un culto a Dios, ¿verdad? Es a lo que nos reunimos, a darle un culto a Dios, no un culto a una persona, no un culto a alguna criatura. Venimos a rendirle un culto a nuestro Dios, y solamente nuestro Dios debe de recibir esa reverencia, debe recibir ese culto y esa adoración. Mateo capítulo 4, versículo del 8 al 10. Algunos van a decir, yo no sabía que el pastor iba a la América, se cayó de mi gracia. Yo no tengo culpa que sigas estando ciego, hermano. Que el Señor, como el ciego, te devuelve. No, no es cierto. Mateo capítulo 4, versículo del 8 al 10. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adoras. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Hermanos, la palabra adorar, ya se los he dicho muchas veces, la palabra adorar que se menciona aquí, que Satanás le está diciendo a nuestro Señor Jesucristo es, si postrado me proscuneo, si postrado me adoras, si postrado me lames la mano como un perro a su amo, si postrado me suplicas o me haces una reverencia,
todos estos reinos te daré. Pero póstrate ante mí, adórame, adórame. Y nuestro Señor Jesucristo le deja muy claro a Satanás que la adoración solamente debe de ser para nuestro Dios. Solamente nuestro Dios debe de ser adorado. Solamente Dios. ¿Por qué Jesús aquí no le dijo: no, Satanás, vete, porque el escrito está, solamente a mi madre y a mi padre Dios adorarás? Él deja muy claro y dice: solamente al Señor tu Dios adorarás. No a ninguna otra criatura, no a ningún otro Dios, solo a nuestro Dios verdadero. No a los ángeles, no a los santos, no a la Virgen, no a la muerte, porque algunos dicen santa muerte, que de santa pues no tienen nada, ¿verdad? No a la muerte, no a los animales, como creen otras religiones allá, ¿no? Que se están muriendo de hambre y las vacas andan como si nada. Yo las veo y digo, yo me hubiera aventado una buena asada, ¿verdad? Hubiera agarrado un sirloin ahí, bueno, pero ellos los adoran, para ellos son parte de su culto, son parte de ser Dios. Pero hermanos, eso no es. El Señor Jesucristo deja muy claro: solamente a tu Dios adorarás. Hermano, y muchas veces tenemos eso muy claro y decimos: sí, solamente a Dios, no los santos, no la Virgen, no esto, no lo otro. Pero muchas veces terminas adorando a tu marido. Tu marido termina siendo tu Dios. Lo que él dice, lo que él diga, como él lo mande, no importa que violente la palabra de Dios, lo pones en lugar de Dios. O muchas veces terminas idolatrando a tus hijos. Terminas cayendo en una idolatría con ellos. Hermano, cuidado, cuidado. Porque el único que merece toda la honra, toda la gloria, toda la adoración es nuestro Dios. El hombre es idólatra por naturaleza. Es idólatra por naturaleza el hombre, y te lo he dicho. Vete a cualquier cultura, vas a encontrar que había adoración hacia un Dios. Es idólatra por naturaleza. Pero también nuestro Señor Jesús nos deja muy claro, nos deja bien claro que al Señor se le debe adorar en espíritu y en verdad. Solamente nuestro Dios verdadero merece toda la adoración, pero repito, no es como nosotros pensemos, no es como nosotros queramos, sino como Dios manda, en espíritu y en verdad. Es tener un culto genuino, que no consiste ir a un cierto lugar, ni llevar a cabo un cierto ritual o una cierta liturgia, ni ofrecer ciertos dones. Dice, el verdadero culto, la verdadera adoración es cuando el espíritu, la porción invisible e inmortal de la persona, se encuentra con Dios y habla con el que es invisible e inmortal. Hermanos, solamente nuestro Dios debe ser adorado. No pueden ser nuestros propios deseos la regla de nuestro culto de adoración. Como es mi deseo, así tiene que ser adorado el Señor. No. Repito, no es como nosotros queramos. Es como Dios lo manda. Pero ¿cómo voy a saber cómo Dios lo manda si ni siquiera leo la Biblia? ¿Cómo voy a saber? En Números capítulo 15, versículo 38, Números 15, 38 al 39. Números 15, 38 al 39. Dice, habla a los hijos de Israel y diles que se hagan franjas en los bordes de sus vestidos por sus generaciones, y pongan en cada franja de los bordes un cordón de azul, y os servirá de franja
para que cuando la veáis os acordéis de todos los mandamientos de Jehová, para ponerlos por obra, y no miréis en pos de vuestro corazón y de vuestros ojos, en pos de los cuales os prostituyáis. ¿Qué dice el Señor? Pon una franja en los bordes de tu vestido azul, para que cada vez que los veas, te acuerdes de los mandamientos de tu Dios y los pongas por obra. Hermanos, repito, la adoración a Dios no es como nosotros queramos, como nosotros creamos o como nosotros pensemos. Hermanos, Dios se ha revelado a través de su palabra y en la persona de nuestro Señor Jesucristo, y es ahí solamente como debemos aprender cómo Él debe ser adorado. En la revelación de su palabra y en la persona de nuestro Señor Jesucristo, es ahí donde vamos a aprender cómo nuestro Dios debe de ser adorado. Por eso dice, para que te acordáis de mis mandamientos. Y repito, ¿cómo vas a saber cómo adorar a Dios si no lees la Biblia? Si casi no te congregas, no vienes, no aprendes, te da igual. ¿Cómo? Hermanos, no es como muchos piensan. Es que yo yo no pertenezco a ninguna religión. No sé si te has topado con esas personas. Yo no pertenezco a ninguna religión. Yo estuve muchos años en el cristianismo y luego estuve muchos años acá y vi que todos eran unos hipócritas. Al final, yo mejor así me quedé. Dios y yo, mi relación. ¿A poco? ¿A poco Dios y tú, nada más? Tu relación. Mientras yo esté bien con Dios, todo está bien. ¿Y quién te dijo que realmente estás bien con Dios al hacer eso? Porque si leyeras su palabra, claramente dice, no dejéis de congregar como algunos tienen por costumbre. Tan fácil. Tan fácil. Y si dejas de congregarte, estás en rebelión con Dios. Te estás revelando lo que dice su palabra. Si realmente leyeras la palabra de Dios, te dieras cuenta de este tipo de versículos que dices, no mires en pos de vuestro corazón. Hermanos, ¿por qué? Porque el corazón es engañoso. El corazón es perverso. ¿Cuántas veces nosotros creemos que estamos haciendo lo correcto, que estamos bien, pero cuando venimos a la luz de la Biblia, ¡pum! ¡Qué mal estaba! ¡Qué mal estaba! Tanto tiempo creyendo que estaba haciendo bien, tanto tiempo seguí haciendo esto y ahora me doy cuenta que estoy mal, porque engañoso es el corazón. Por eso no es cierto cuando llega un hermano y te diga, ¿qué te dice tu corazón? Puras burradas. Es perverso, es engañoso. Lo que dicte tu corazón, no. Hermano, por eso lo hemos enseñado cuando cantamos en la alabanza. ¿Con qué cantamos? Con el razonamiento. Y luego del razonamiento, baja el corazón. Y del corazón, lo expresamos. Lo expresamos. Porque si cantamos nada más con esto, hermanos, olvídate. Terminamos remolineando. Terminamos como locos todos corriendo y no. Cada letra se canta con la razón, se baja el corazón y se expresa. Y al expresarse levanto mis manos o bajo mis manos o inclino mi rostro, pero realmente estoy adorando al Señor. No se trata de quién canta más fuerte, quién canta despacito, se trata de realmente lo que estoy cantando esté en el corazón. Porque ya pasó por este filtro. Ya pasó por este filtro. Entonces no es cierto, no le hagas caso a tu corazón. El corazón es engañoso. Hermanos, la intención de rendirle a Dios una adoración
la buena intención de rendirle a Dios una adoración no es suficiente. Tu intención no basta. Tu intención no basta. Si Dios lo pide o no lo pide, debe ser como Él lo dice, no como yo tenga la intención. Es que el Señor ve mis intenciones. Sí, las ve. Pero si no son de acuerdo a sus mandatos, las reprueba. Dios no dice, mira, qué buenas intenciones tenía, se la voy a dejar pasar. No. Hermanos, la adoración a Dios no debe ser tomada con ligereza. Y la Biblia nos deja claro, muy muy claro, que una mala adoración, una no verdadera adoración a Dios, Dios la reprueba. Levítico capítulo 10, versículo del 1 al 3. Levítico capítulo 10, versículo del 1 al 3. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, que eran los sacerdotes, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó. Ellos hicieron algo que Dios nunca les mandó. Y salió fuego de delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová. Entonces dijo Moisés a Aarón, esto es lo que habló Jehová diciendo, en los que a mí se acercan me santificaré y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón cayó. Hermanos, acababan de morir los hijos de Aarón. ¿Cómo murieron? No sé. Pero simplemente ellos ofrecieron un fuego que Dios no había mandado. No había mandado. Dios no se los había pedido. Hermanos, quizás la intención de ellos fue buena, porque la Biblia no nos dice, ni podemos decir que perversos los hijos de Aarón. No. La Biblia no dice si quizás la intención de ellos era buena o era mala. Pero lo que sí hicieron era algo que Dios no había pedido. Yo no te lo pedí. Yo no te lo pedí. No es como tú quieras adorarme, es como yo lo mando. Es como yo lo pido. Y cayeron muertos. ¿Qué hizo Aarón? Se quedó callado. Se quedó callado. ¿Qué le alegas a Dios? ¿Qué le recriminas a Dios? ¿Qué podía decirle a Aarón? Señor, mis hijos tenían buenas intenciones. Yo fui muy claro en el Horeb y les di todas las señales, todos los mandamientos de cómo yo tenía que ser adorado, cómo tenía que ser el arca, cómo tenían que estar los sacerdotes, cómo deberían de estar vestidos, cuándo me deberían de ofrecer fuego. Yo fui muy claro. No tienes nada que decirme. Hermanos, no debemos adorar a nuestro Dios solo por costumbres de hombres. Por costumbres de hombres. Levítico capítulo 18, versículo del 3 al 4. Salud. Levíticos 18, versículo del 3 al 4. No sigan ustedes las costumbres de Egipto, el país donde vivían antes, ni las costumbres de la gente de Canaán, la tierra donde los llevo, ni tampoco vivan conforme a las leyes de ellos. Lo estoy leyendo en palabra de Dios para todos, Cumplirán mis mandamientos, obedecerán mis leyes y vivirán conforme a ellas,
pues yo soy el Señor su Dios. No van a hacerlo por costumbre, dice el Señor, o por sus tradiciones. Hermanos, ¿y cuántas veces no hemos escuchado al catolicismo romano decir: yo no voy a cambiar de religión porque esta fue la que mis padres me enseñaron? Yo no la voy a cambiar. Esta fue la religión que ellos me inculcaron, la cual ellos me acostumbraron. Todo una costumbre. Ir a misa, bautizar niños, hacer la primera comunión, hacer la confirmación, costumbres. El niño está haciendo la primera comunión y la confirmación y no sabe lo que está haciendo. Él está más ocupado en quién va a ser su padrino, mientras los papás, quién va a poner el pisto y quién van a ser los compadres, dicen, ¿verdad? La cerveza y los compadres, porque al final de religioso no tiene nada. Nada tiene. Ya con esto ahorita de los corridos tumbados también todavía, agrégale, pan. Nada tiene de religioso. Yo por eso es cuando me pregunto y digo, aquellos cristianos que se quieren casar, cristianos, creyentes, que dicen ser nacidos de Dios, nos queremos casar, pastor, qué bueno, gloria a Dios. Y a ver, cuéntame, no, pues sí, y después de la ceremonia religiosa, ¿qué va a haber? No, pues fíjese que mi papá quiere que haya cerveza, ok. Fíjese que mi mamá, pues que la pista del baile, porque es hija de Sergio el bailador y le gusta bailar a mi mamá, y luego esto, y luego lo otro, y luego y luego Pues búscate a alguien que te case. No hay congruencia. No hay congruencia. Dijera un pastor de aquí: yo la verdad pues no puedo negarme a casarlos, por eso voy, termino el culto religioso y de ahí me voy. Tanto peca el que mata la vaca como el que le agarra la pata. A mí no me andes con eso. Si no vas a rendir verdaderamente un culto de adoración al Señor, aún en tu boda, pues cásate al civil y hazlo como tú quieras. Pero no quieres maquillar las cosas. ¿Para qué las maquillas? ¿Para qué? ¿Para qué? Alguien me hablaba hace unos días y me decía: oye, pastor, que si casas a unas personas de Estados Unidos, que ¿cuánto le cobras? Y yo, suena bonito. ¿Cuánto le cobras? Vienen de Estados Unidos, viene a casarse, su pastor pues no puede venir para acá, entonces están buscando un pastor. Pues dile que unos $3,000. No, no es cierto. Dije, no, yo no cobro, yo no cobro nada, pero tenemos una constitución, nuestra constitución dice que el pastor no puede casar a nadie que no sea miembro de la iglesia. El pastor casa a los miembros de la iglesia, pero es una ocasión especial, porque su pastor no puede venir, lo entiendo, quieren hacerlo de esta manera. Pues dile que me mande el pastor, o dile que me pueden mandar una carta donde su pastor me dice que realmente ellos son personas fieles, que están congregándose, que quieren hacerlo, y pues que también me digan qué va a haber después de para yo poder llegar con los hermanos y decirle: voy a hacer esto porque es algo especial. Digo, al final esta persona me dijo: no, es que yo no los conozco tanto, mejor yo me mantengo al margen. Pues mantengámonos al margen mejor. Se me fueron $1,000, hermanos. Seamos congruentes, hermanos. Seamos congruentes. Pero, hermanos, muchas veces nosotros como cristianos también terminamos cayendo en las costumbres. Hacemos las cosas por costumbre. La oración de fe. Por costumbre pase la gente a orar al frente y siempre son los mismos. Costumbres, pasar al frente, al final del sermón. ¿Por qué vienes a la oración en la mañana? ¿Por qué vienes a las 8:45 de la mañana a orar? ¿Por costumbre? Porque dices,
hay que ir. O porque realmente quieres orar al Señor. Quieres iniciar el día del Señor rindiéndole gracias, con gratitud a nuestro Dios. ¿Por qué estás en la alabanza? ¿Por costumbre? Nada más está en la alabanza, costumbre, ya van 2 cantos, van 3 cantos, el cuarto, ay, por fin el quinto. ¿Costumbre? Hermanos, ¿qué nos prohíbe el segundo mandamiento? ¿Qué nos prohíbe el segundo mandamiento? El segundo mandamiento prohíbe adorar a Dios por medio de imágenes o de cualquier otro modo que no esté establecido en su palabra. Repito, el segundo mandamiento prohíbe adorar a Dios por medio de imágenes o de cualquier otro modo que no esté establecido en su palabra. Hermano, es pecado adorar a cualquier otra criatura que no sea Dios. Lo repito, es pecado. Romanos capítulo 1, versículo 23 al 25. Romanos capítulo 1, versículo 23 al 25. Y cambiaron la grandeza del Dios inmortal para adorar ídolos, hechos, palabra de Dios para todos, hechos con forma de simples hombres mortales, aves, cuadrúpedos, serpientes. La gente estaba llena de pecado y quería hacer solamente el mal. Por eso Dios los dejó que siguieran cometiendo pecados sexuales y deshonraran su cuerpo unos con otros. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira, adoraron y sirvieron a la creación en lugar de adorar y servir a Dios, el Creador, a quien sea la honra para siempre. Hermanos, la adoración solo tiene que ser a nuestro Dios. Repito, no a ángeles, no a santos, no a vírgenes, ni ningún otro animal que se crea o se tenga como un ídolo. No, es pecado. Y la Biblia nos dice que es pecado orar a ellos. Es pecado orar a ellos. Mira, te voy a leer estos versículos muy rápido por el tiempo. Nada más apúntalos. Isaías 46:7. Isaías 46:7 dice: se los echan sobre los hombros, hablando de los ídolos, de las imágenes, lo llevan y lo colocan en su lugar. Allí se está y no se mueve de su sitio. Le gritan y tampoco responde, ni libra de la tribulación. ¿Qué es lo que dice? Lo ponen en un lugar, le gritan, le piden y no hace nada. No hace nada. Es pecado, hermanos, orar a ellos. Aunque el catolicismo romano diga que no es cierto, que porque son intercesores, tenemos un solo mediador entre Dios y Padre, que es Cristo Jesús. Yo no necesito ni a San Judas, ni al Santo Niño de esto, y al... No lo necesito. No necesito orarle a ellos tampoco. Solamente nuestro Dios. Hermanos, pero también, así como es pecado orar a ellos, es pecado confiar en ellos. Que tú pongas tu fe en ellos. Isaías capítulo 42, versículo 17, Isaías 42, 17 dice: serán vueltos atrás y en extremos confundidos los que confían en ídolos y dicen a las imágenes de fundición: vosotros sois nuestro Dios. Qué triste, hermanos, que pongas tu confianza en una imagen. Cuando nos dice el salmista que ellos no ven, no sienten, no palpan, no hacen nada, no se mueven. Pero qué triste. Y hermanos, y podemos ver estas personas que van haciendo mandas.
hincados de rodillas, subiendo escaleras y mil y un cosas. O ves algunas personas con el pelo, varones con el pelo hasta acá porque están haciendo la manda, ¿verdad? De no cortarse el pelo. Yo tengo un vecino que se dejó la barba y la traía así porque hizo manda de no cortarse la barba. O sea, terminas confiando en ellos, poniendo tu fe en ellos, como si realmente los escucharan. Hermanos, pero no nos asustemos. No nos asustemos. Inclusive hay creyentes, hay hermanos que le siguen hablando a sus muertos como si estuvieran vivos y los oyeran. Cuidado. Cuídame desde el cielo, hermano. Cuídame desde el cielo, mamá. Tú que estás allá, gracias por... Ya no te oye, ni te cuida. Aguas. Aguas. ¿Cómo sentí? Sentí como un frillito, como cuando me abrazaba mi mamá. No, no es tu mamá. Así como que sentí cuando se sentaba en el sillón. No, la Biblia los describe como demonios. Es que a veces mi mamá se endemoniaba. Pues puede ser que... Pero no. Hermanos, cuidado. Cuidado. O hasta esas mismas canciones que sacan los creyentes cantándole a los muertos. Y el muerto le responde: ya no llores por mí. Estoy en un mejor lugar, lleno de luz, lleno de... Aguas. No invocarás a los muertos, dice la Biblia. Aguas. Pero te jactas de no poner altar de muertos. Aguas. Hermanos, es pecado atribuirles algunas cosas a los ídolos. Isaías 48, versículo del 4 al 5. Isaías 48, del 4 al 5. Por cuanto conozco que eres duro y barra de hierro tu cerviz y tu frente de bronce. O sea, este era necio. Te lo dije ya hace tiempo, antes de que sucediera te lo advertí, para que no dijeras: mi ídolo lo hizo. Mis imágenes de escultura y de fundición mandaron estas cosas. Dice el Señor: yo antes te lo dije y te lo advertí, pero eres necio. Eres necio. Y te lo dije y te lo advertí para que no les atribuyeras milagros a ellos. Milagros. Hermanos, ¿y cuántos milagros? No sé, por eso para mí choca el catolicismo romano hablando en este punto. Es que nosotros no adoramos las imágenes. Nosotros nada más las tenemos ahí como una foto. Pero se ve todo lo contrario. Todo lo contrario. Y luego se inventan esas de que el Cristo no sé qué y lo tienen en una caja así. En Guadalajara creo que una vez fuimos a ver uno, el Juan y yo, y digo, más andábamos bobeando, no porque creyéramos en eso. Pero no, y que si te mueves hasta te ve con los ojos. Y ya no, sí, mira, te mueves y te volteas. Es cierto. No es cierto. No, pero hay documentos que un día un Cristo sangró. No se te olvide que también el diablo, en lo que el Señor le ha permitido, puede hacer y usar cosas. No se te olvide. No se te olvide. Es engañador. Hermanos, es pecado adorar al Dios verdadero por medio de imágenes. Esto te lo leí el domingo pasado. Es pecado adorar al Dios verdadero por medio de imágenes. Deuteronomio capítulo 4, versículo 15 al 19. No podemos hacernos ninguna imagen, hermanos, de nuestro Dios, ya que nuestro Dios es espíritu. Deuteronomio 4, del 15 al 19.
Dice, ustedes no vieron ninguna figura, palabra de Dios para todos, el día que el Señor les habló en el monte Horeb, desde el medio del fuego, así que por su propio bien sean cuidadosos y no se corrompan a sí mismos. Por lo tanto, no hagan ningún ídolo ni ninguna forma, nada de imágenes o estatuas de hombres o mujeres, o de animal en la tierra, de un ave en el cielo, o cualquier cosa que se arrastre en el suelo, o cualquier pez que esté en el agua. También sean cuidadosos cuando miren el cielo y vean el sol, la luna y las estrellas, y se sientan tentados a adorarlos y servirles. El Señor les asignó esos astros a todas las demás naciones del mundo. Hermanos, repito, cuidado de hacernos una imagen de nuestro Dios Trino. Cuidado. Nuestro Dios es espíritu. Nuestro Dios es espíritu. Hermanos, cuidado con esas imágenes que aún formamos en nuestra propia mente. Cuidado con la imagen que le formamos a nuestros hijos de cómo puede ser Dios. Cuidado. Cuidado con ello, hermanos. ¿Con qué podemos comparar a Dios? ¿Con qué podemos igualar a Dios? No hay nada, dice Isaías. No hay nada en el cual podamos comparar a nuestro Dios. Esa imagen del Dios Trino, ese Dios que no puede ser visto, ese Dios que es invisible, ese Dios que es incognoscible, que no podemos conocerlo del todo, se manifestó o se presentó en la segunda persona de la Trinidad. Se encarnó en nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, ya estoy sobre el final, pero quiero volver a aclarar esto. Y esta pregunta se las dije el domingo pasado y quiero que quede claro. ¿Es correcto hacer y ver representaciones artísticas, un cuadro, un dibujo quizás de Jesús ayudando a Pedro, sacándole del agua, un Jesús caminando, un Jesús abrazando un cordero, ver una serie, ver una película, una obra de teatro, inclusive en estas fechas poner un nacimiento y poner ahí el niño Jesús? ¿Es pecado hacer una imagen sobre la segunda persona de la Trinidad encarnada, aunque no lo adore? Aunque no lo adore. Hermanos, te lo dije el domingo pasado y te lo vuelvo a repetir. Esto ha sido un tema debatido por años, por eruditos en la palabra de Dios, de hacernos una imagen de nuestro Señor. Y te dije lo que hicieron los primeros cristianos. Cuando uno entró a una iglesia y le dijeron, es la foto de un Cristo. ¿Qué hizo? La arrancó. Y dijo, mejor denle esa tela a los pobres para que se cubran del frío. Hermano, ¿a qué voy con esto? Que tengamos cuidado de no caer en una mala imagen de nuestro Señor Jesucristo. El problema es cuando nosotros afirmamos y señalamos que ahí tengo una foto de Cristo. Ese no es Cristo. Tú ahorita ves a este actor, a Jim Caviezel, loco, y luego lo ves y ya Cristo. No es Cristo. No es Cristo. ¿A qué voy con todo esto, hermano? Hermanos, tengamos cuidado de no caer en tener una mala imagen de nuestro Señor Jesús, porque eso puede desviar nuestra adoración de cómo llevamos nuestra oración hacia Dios, una adoración o también una adoración que no le rinde honor como Él merece, que no merece. Repito, la adoración correcta a Dios no es algo que debemos tomar livianamente o con ligereza. Yo no voy a llegar a condenarte si tú tienes una imagen ahí abrazando, que está un pastor abrazando a
a un cordero. No, pero ese no es Jesús. El punto es cuando nosotros decimos, ese es Jesús, y caemos en una adoración. Caemos hasta ese punto de adorar esa imagen. De adorar esa imagen. Hermanos, cuando estudiábamos en el Instituto Bíblico, que íbamos en Guadalajara, en aquellos, estoy hablando ya hace 20 años, comenzó por la ciudad de Guadalajara una campaña de una iglesia muy grande, evangélica, donde empezaron a poner fotos de un Jesús con su túnica y con una patineta, como un Jesús escato. Y les decía, joven, Jesús no es como tú piensas. Ven y conoce a Jesús. No sé si logro explicarme a ese punto. Que realmente estaban desviando la adoración. Así no es Jesús. Como nos lo suelen pintar, un Jesús buena onda, un Jesús siempre a la disposición del hombre. Hermanos, necesitamos entender esto. Así como toda la música tiene una inspiración, todo aquel que escribe una canción tiene una inspiración, está inspirado en alguien. Por eso les digo, escuchar música del mundo, ¿es pecado? No es pecado. No es pecado mientras no ofenda a Dios ni ofenda a mi prójimo. Tú me dirás, pues ¿cuál? Yo te pregunto, pues ¿cuál? Juan Gabriel canta muy bonito, Juan Gabriel canta muy hermoso, sus letras... Pero la pregunta es, ¿en quién se inspiraba? Y para andar investigando hacia quién iba y por qué se inspiraba, yo no la escucho. No la escucho. No me afecta. No la escucho. De igual manera, ¿quién? ¿A poco crees que iba enfocado en cuanto a exaltar a nuestro Señor Jesucristo? Claro que no. Claro que no. Escuchaba a un pastor que decía, hubo un hermano que se fue de la iglesia y después me lo encontré de unos años y, pastor, ¿cómo está? Bien, ¿y tú? Bien. Pastor, quiero decirle que ya volví a una congregación, ya me estoy congregando otra vez. Ah, qué bueno, me da gusto. ¿Y dónde te estás congregando? No, pues en tal lado. Y dijo el pastor, ok, y qué bueno que ya regresaste. Y cuéntame, ¿en qué estuvo? Dijo, es que desde que vi la serie The Chosen, ¿o cómo se llama? Los Elegidos, cambió mi perspectiva de ver a Cristo. Aguas. Aguas. Me hizo ver un Cristo no como el que siempre leía yo, un Cristo diferente. Aguas. Porque si el Cristo que tenemos revelado en la Biblia, hermanos, no es suficiente, entonces ¿qué es? ¿Qué es? Cuando representan a un Jesús en una obra de teatro, aguas. Hay algunos teólogos que dicen, no participen ni de eso, hermano. Yo no voy a, de verdad, hermanos, quiero ser demasiado cuidadoso en esto. Ni quiero caer en un legalismo, pero tampoco quiero caer en un libertinaje. ¿A qué voy con esto, hermano? Checa de dónde viene, cuál es la intención. Aún en una obra de teatro, ¿qué quiere representar? Ese Jesús, ¿de qué quiere hablar? Un Jesús que solamente trae paz, esperanza, buena onda, escucha a todos los hombres, esto y lo otro. ¿Hacia dónde va? Tengamos cuidado, hermanos. Tengamos cuidado. Por eso te decía, y ya estoy sobre el final, te leía lo que dice este teólogo y te lo vuelvo a leer. Desde mi punto de vista, dice este teólogo, desde mi punto de vista,
una representación artística de Jesús puede traer al menos dos problemas. En primer lugar, corremos el riesgo de que en algún momento de adorar a nuestro Dios tengamos en mente la representación que vimos de ese Jesús, en lugar de la majestad de la gloria de Dios revelada en el Evangelio de Cristo. Es decir, que adorar a Dios tengamos en mente al actor de una serie, de una película, antes que al Cristo revelado en la palabra. De esa manera es posible que una representación humana nos lleve a crearnos una idea equivocada de Dios, lo que tendría serios efectos en nuestra adoración. Hermanos, también dice esto: el segundo problema es que este tipo de series y películas pueden tomarse licencias creativas para producir un efecto dramático y emotivo, añadiendo escenas y detalles de la Biblia que la Biblia no presenta. Estos énfasis también podrían distorsionar nuestro entendimiento de la revelación divina, afectando nuestra interpretación de la palabra, de la historia de Jesús. Debemos tener cuidado de no abrazar las ideas extrabíblicas como si fuera una verdad revelada, por más emotivas que sean. Hermanos, dice, Dios no quiere que destruyamos la naturaleza de la verdadera fe. La verdadera fe cristiana está basada en la revelación de Dios, que Dios nos ha dado a sí mismo en su palabra. ¿Cómo podemos ver a Jesucristo? La respuesta es que podemos verle a través de la Biblia con los ojos de la fe. Dios nos da entendimiento espiritual, ojos para ver, oídos para oír y un corazón para creer. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. La fe significa crecer, confiar y someternos a Cristo. Y este pastor que yo leía dice, ¿saben qué le dije a mi congregación sobre las imágenes? No sé. Pero eviten caer en esto. Eviten caer en esto, hermanos. De verdad, eviten caer en esto. A tal grado de que podamos hacer una imagen y terminemos adorando a Dios a través de esta imagen. Si me voy más a este tema central, Luciel, es que yo tengo un cuadro, pero de verdad yo nunca lo he visto, ni he rendido adoración, ni esto y lo otro. Gloria a Dios. Gloria a Dios, es un cuadro más. Gloria a Dios. No te le postras, no lo adoras, no le rindes adoración. Gloria a Dios. No pasa nada. Yo he visto la película de la serie, me aventé la serie de esto, pero la verdad, cuando lloro no se me viene a la mente y es, pues gloria a Dios. Gloria a Dios. Tengamos cuidado de no caer en esta adoración. Por eso, hermanos, es pecado cuando los sacerdotes agarran la hostia. ¿O qué? ¿Le llaman la hostia? ¿O cómo le llaman? Y este es el cuerpo de Cristo. Ese no es el cuerpo de Cristo. Ese no es el cuerpo de Cristo. Hermano, y con esto termino. Este mandamiento también prohíbe las prácticas supersticiosas en el culto. Las prácticas supersticiosas en el culto. Dice que cuando Pablo llegó le dijo a los atenienses, yo veo que ustedes son muy religiosos. En otras versiones dice, yo veo que ustedes son bien supersticiosos. Hermanos, criticamos las prácticas que hacen los cristianos, orándole las imágenes, partiendo la hostia, haciendo esto, haciendo lo otro. Hermanos, pero en el cristianismo hay mucha superstición. Demasiada superstición. Vamos a orar. Baja la luz. Baja la luz, velas, velitas, para empezar a crear una atmósfera espiritual. Vamos a orar. Inclusive en algunas congregaciones, vas a orar, ven al altar. Unos cuantos metros más y Dios no te escucha. Ven al altar, pósate. Aquí es donde el respeto al Señor. No, el Señor me escucha ya. A Pedro lo escuchó en la azotea.
hermanos, supersticiones. Voy a estar predicando, toca el piano, toca el piano, toca el piano. Supersticiones. Supersticiones que al creer que llega una persona y toca un cuerno, está haciendo oír a los espíritus. No es cierto, supersticiones. Aún las muchachas que danzan y con los panderos y que cada golpe es una... Supersticiones, no es cierto, nomás distraen. Distraen a la verdadera adoración. Supersticiones. No, hermanos. Nuestro Dios verdadero es un Dios en espíritu y en verdad. Y de esa manera debe de ser adorado. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre, nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias, mi Dios, por tu palabra. Tu palabra es viva, tu palabra es eficaz. Tu palabra es más cortante que toda espada de dos filos, Señor. Y en esta mañana ha penetrado nuestro corazón. Y podemos discernir los pensamientos y las intenciones que hay en ellos. Señor, perdónanos porque inconscientemente, que ahora somos conscientes, cuántas veces no hemos caído en idolatría, Señor. Adorándote de una forma como nosotros pensamos, como nosotros queremos, y no como tú mandas, Señor. Perdónanos. Perdónanos, mi Dios, porque nos has revelado tu palabra. Te has revelado en la persona de tu Hijo Jesucristo, en el cual nos has enseñado claramente cómo debes de ser adorado, cómo debes de ser glorificado. Yo puedo tener muy buenas ideas, muy buenos pensamientos, muy buenas intenciones, según yo. Pero si no son como tú mandas, como tú las pides, de nada valen, Señor. Yo debo alabarte y debo adorarte como tu palabra lo dice. No a través de una imagen, no en cierto lugar, puede ser en cualquier lugar, porque tú eres un Dios que es espíritu y que quiere una verdadera adoración. Yo te doy gracias, Señor, por esta iglesia. Gracias porque nos sigues instruyendo, nos sigues enseñando, nos sigues capacitando, Señor, para toda buena obra. Yo te doy gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, estamos despedidos. Que Dios me les bendiga. No muevan sus sillas. Recuerden que déjenlas. Creo que van a hacer algo con las sillas, así no las muevan.